¿Qué tal, mis amados hermanos? Que el Señor les continúe bendiciendo. Es para mí un privilegio de parte de Dios poder llegar hasta sus hogares. Hoy es día miércoles y gracias al Señor que Dios nos permite compartir con ustedes Efesios. Gracias a Dios por esta epístola maravillosa. Hoy vamos a estar estudiando los versículos del 15 al 18, Efesios 1, del 15 al 18, pero exclusivamente vamos a estar hablando de el espíritu de sabiduría y revelación para abrir los ojos de nuestro corazón. Oiga bien, el espíritu de sabiduría y de revelación para que Dios abra los ojos de nuestro corazón. Muy importante ver eso. Oremos. Padre Celestial, quiero darte gracias una vez más por la bendición que me concedes de poder predicar a mis hermanos de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Te pido, Señor, que en esta mañana te glorifiques una vez más y que me uses como siempre para ser un canal de bendición para todos mis amados hermanos. Señor, gracias en esta mañana, en tu nombre precioso. Amén. Muy bien, amados. Vamos a leer los versículos en los cuales vamos a estar ocupados este día. Les dije que es Efesios 1, del 15 al 18, pero leámoslo con sabiduría, con entendimiento. Esta oración o estos versículos los dice Pablo después de que estudiamos acerca de el sello del Espíritu y las arras. En el mensaje de ayer creo que todos nosotros quedamos claros de lo que es el sellamiento del Espíritu y lo que son las arras. Y gracias al Señor porque Dios nos permitió entender con el estudio de ayer cómo la semilla que fue sembrada en Mateo 28:19, porque allí en Mateo 28:19 se sembró la semilla de: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tuve oportunidad de explicar lo que es bautizar a los gentiles dentro del nombre, de ese nombre que nos declara Mateo, ese nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que entenderlo, porque no es una fórmula de bautismo, sino que a los gentiles nosotros tenemos que introducirlos en ese nombre, meterlos en ese nombre, y a través de las epístolas esa semilla se desarrolla para que lleguemos al final de la Biblia en Apocalipsis como una cosecha. Ahora bien, quiero que por favor entiendan, porque la razón por la cual 3 veces el apóstol dice para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria, lo dice en el versículo 6, lo dice en el versículo 12, para alabanza de su gloria, y lo dice en el versículo 14, para alabanza de su gloria. Entonces nosotros tenemos que entender claramente que el Dios triuno, que se nos habla de él en Mateo 28:19, no es una fórmula de bautismo para los gentiles, sino que es una enseñanza en la que se debe de introducir a los gentiles dentro de ese nombre. Y Pablo aquí lo presenta. Ahora miren lo que es verdaderamente ser introducidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque si no entendemos cómo nos lo presenta el apóstol Pablo, ese asunto de esa semilla, porque esa es una semilla para el reino, o sea que está en el libro de Mateo, porque Mateo es el libro del reino, lo cual significa que el Dios triuno para nosotros, como la vida que está adentro de nosotros, debe de ser entendida, porque si no la entendemos, creemos que es una fórmula de bautismo, pero no es una fórmula, sino una realidad que debe de estar en nosotros internamente.
Entonces la realidad es la siguiente, que Pablo pone que Dios como Padre, versículos del 3 al 6 en Efesios 1, merece la alabanza porque Él nos escoge y Él nos predestina. O sea que Dios en los lugares celestiales determinó como Padre que nosotros somos escogidos y predestinados, y aquí en la tierra, cuando ya nosotros estamos aquí en la tierra, Él nos llama, y por eso el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Allí nos muestra al Hijo. O sea que lo que el Padre planificó, lo que el Padre se propuso, el Hijo lo logra. Es Dios mismo encarnado en el Hijo, pero Él lo logra como Hijo. Como Hijo Dios logra nuestra redención, pero como Padre ya había dado nuestro escoger y predestinar. Pero aún falta la tercera parte, que es el Espíritu. Dice en el versículo 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces nosotros podemos ver claramente que la semilla que se sembró en Mateo se desarrolla en las epístolas, y Pablo nos la presenta aquí de una manera tan clara para que nosotros entendamos lo que significa introducir a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es que todos los gentiles sepamos este proceso que Dios ha llevado a cabo para alcanzar en nosotros para darnos la adopción, para glorificarnos en nuestros cuerpos, y que el propósito que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo se cumpla en nosotros cuando se termine el tiempo. Por eso dice de reunir todas las cosas, versículo 10, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que los tiempos todos se tienen que cumplir, y los tiempos son el tiempo del pecado, cuando Adán cayó antes de la ley, el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia y el tiempo del reino. Eso es concluir los tiempos. Se acabaron los tiempos, y cuando los tiempos se acaben, nosotros entramos a la eternidad, y entramos todos los cristianos glorificados para ser adoptados como hijos de Dios en la Nueva Jerusalén. Todos los cristianos son hijos de Dios. Muy bien, habiendo entendido eso, pues vamos a avanzar un poquito más, porque Efesios está lleno de expresiones, de hechos espirituales que nos revelan el misterio de la voluntad de Dios. No obstante, para muchos cristianos este libro de Efesios permanece cerrado. A pesar de que lo leen y lo leen, no entienden las palabras. O sea que no han entendido lo que Dios le quiere revelar a los cristianos allí, es decir, no han captado la revelación de su contenido. Ahora, esto tiene que ver con el asunto de que muchos cristianos solo tienen conocimiento mental y no pueden tocar la realidad espiritual de los libros de la Biblia. Pidámosle al Señor que esta oración de Pablo sea una realidad en nosotros, porque fue por eso que Pablo oró, para que los efesios obtuvieran las herramientas necesarias para poder ver la revelación, para poder ver la visión. O sea que si Dios no le abre sus ojos, uno no puede tener la visión del mensaje de ese libro, y este es el caso de Efesios. Leamos de nuevo Efesios 1, 17, 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro corazón, de vuestra alma, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Al leer esto es maravilloso. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios para que no solo tengamos un conocimiento mental de la palabra de Dios, porque una cosa es entender las palabras escritas y otra cosa es recibir luz y revelación de lo que nosotros leemos. Efesios es una epístola que no vayas a creer que es fácil de entenderla. Es una epístola que es difícil de poder ver en ella lo que Dios quiere que veamos. Como por ejemplo, en el 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significan las bendiciones de 1:3? ¿Cuáles son las bendiciones del 1:3? Nosotros vimos que las bendiciones son Dios mismo como Dios triuno dado a nosotros. Cuando tú lees despacito, yo te lo resumí hoy, pero en la lección de ayer te expliqué los versículos. Por ejemplo, del 3 al 6 está el Padre, del 7 al 12 está el Hijo, y del 13 al 14 está el Espíritu. Así que tanto Padre como Hijo y Espíritu, Él se da a nosotros. Y dice que todo eso es para alabanza de su gloria. Nosotros debemos de alabar al Padre, debemos de alabar al Hijo y debemos de alabar al Espíritu, pero como vuelvo a repetir, no como tres dioses, porque no son tres dioses. Es un Dios que pasa por ese proceso para alcanzar y ejecutar toda la bendición que Él nos dio en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Entonces, vamos a aprender hoy que en lo que concierne al mensaje de hoy, en esta porción que estamos considerando de Efesios capítulo 1, ahí vemos la primera oración de Pablo. Él oró a Dios y dice que él ora al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué tremendo es esto. Él ora al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y también al Padre de gloria. Leámoslo otra vez. Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Yo quiero que ustedes se den cuenta que el hablar de Pablo no es un hablar suelto, no es un hablar descuidado. Él está diciendo aquí el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Pero veamos todo lo que está implícito en esas expresiones tan cortas. Pero si les ponemos atención, solo vean, ahí están implícitos 5 asuntos importantes. Ahí está la creación, allí está la encarnación, allí está la redención, allí está la regeneración y allí está también la expresión. Antes de la creación, Dios estaba solo, sin tierra, sin universo. Dios no tenía expresión, pero luego cuando Él hizo la creación, Él vino no solamente a ser el creador, pero después de que Él fue el creador, luego el paso siguiente fue encarnarse. Por tanto, nosotros podemos ver que el creador entró en su criatura, que es el hombre. Él se hizo uno con el hombre. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Dios estaba aquí. Aleluya. El creador se puso dentro de la criatura y después se fue a la cruz. Allí efectuó la redención y como resultado sus criaturas caídas fuimos redimidos, regenerados, nacimos de nuevo para llevarnos a ser los hijos del Padre, que seamos su expresión. Entonces, yo quiero que tú veas que
no es simple el hablar de Pablo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Solo en esa expresión, mira, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Dios, Él es el Creador. Y la palabra Jesucristo sabemos que es la encarnación, Jesús, y Cristo es la resurrección. Y luego dice que es el Padre de gloria, o sea que es el papá de el que expresa a Dios, que es Cristo. Y eso produce en nosotros también, al estar en Cristo, la expresión de Dios a través de nosotros. Entonces, todo lo que está implícito en esas pequeñas frases nos debe de impresionar. Bueno, llegará el día que nosotros seremos glorificados. Y cuando nosotros seamos glorificados, nosotros vamos a expresar a Dios en su totalidad. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo tremendo en este mensaje de hoy, porque el título es que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación para que sean abiertos nuestros ojos del corazón o del entendimiento. Vean pues que si Dios abre nuestros ojos, nosotros vamos a ver las cosas que yo les estoy explicando. Hay muchos hermanos que Dios no les ha abierto sus ojos y por eso ellos no pueden alcanzar a ver lo que estos títulos tienen implícito. En estos títulos que acabamos de leer aquí, no es simple porque tienen mucha riqueza revelada, pero vuelvo a repetirles, si Dios no le abre los ojos a los hermanos, los hermanos no pueden ver y no pueden explicar estos títulos, porque Dios es creador. Señor Jesucristo, Él es encarnación y también es redentor. Y también en resurrección, Él nos hace nacer de nuevo. Y como Padre de gloria, Él es la fuente de la expresión. Entonces, mis amados, pongamos atención a lo que Dios nos quiere revelar a través del apóstol Pablo, orando Él. Y debemos de entender que si Dios no nos abre nuestros ojos, nosotros no vamos a poder ver lo que el espíritu de sabiduría nos transmite. Entonces aquí hay dos cosas que son importantes. Primero, nosotros tenemos que saber que tenemos un espíritu de sabiduría. O sea que dentro de nuestro espíritu habita la sabiduría, que es Cristo. Y cuando nosotros sabemos que tenemos un espíritu de sabiduría, aún así nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos del corazón para que podamos alcanzar a ver la revelación que Dios nos quiere dar. Nos vamos a profundizar un poquito más. Dice también aquí, aparte de orar para que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación, dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Mira cómo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. A ese Dios fue el que Pablo oró, a ese Dios que es el Padre de gloria y es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. A él se dirigió Pablo y nosotros vemos que le pide revelación. Ahora la pregunta de nosotros es, ¿qué es la revelación? La palabra griega revelación aquí en el versículo 17 significa correr el velo. Es el acto de quitar un velo, o sea que
nosotros tenemos en nuestro espíritu a Dios, nosotros estamos mezclados con Dios en nuestro espíritu, pero aun cuando nosotros estamos con Dios en nuestro espíritu, porque así lo declara Pablo, aparte de eso, aparte de que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros y que es el espíritu de sabiduría y de revelación, tenemos que orar que se nos abran nuestros ojos, los ojos del corazón. O sea que si nosotros no le oramos a Dios, aunque tengamos a Dios como nuestra vida, Él no se va a revelar. Y tú sabes que en la práctica así es. Porque hay muchos cristianos que aman a Dios. Hay muchos hermanos que tienen la vida de Dios con ellos, pero no tienen revelación divina. No entienden Efesios, no saben lo que Dios ha hecho por ellos. Y leen, y leen, y leen la epístola a los Efesios, pero no ven el propósito divino como tú y yo lo estamos viendo. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos ha abierto nuestros ojos. Entonces Dios nos da su espíritu para que su espíritu nos guíe a toda la verdad. Pero tenemos que pedirle al Señor que ese espíritu que nos guía a toda la verdad y que es el espíritu de sabiduría y de revelación, que nos lleve a el suministro de abrir nuestros ojos, porque Dios quiere que nosotros conozcamos su administración divina. O sea que Efesios es para conocer la manera en que el Señor se dispensa en su pueblo. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra ese entendimiento, porque la sabiduría aquí en la Biblia es más profunda que la inteligencia, porque nosotros podemos ser inteligentes, nosotros podemos ser personas astutas, nosotros podemos tener mucha inteligencia humana, pero la sabiduría se encuentra principalmente en nuestro espíritu. Yo me sorprendería que dijera aquí en la Biblia que nosotros le pidiéramos al Dios de nuestro Señor Jesucristo y al Padre de Gloria que nos diera inteligencia para entender sus cosas. Aquí dice que lo que necesitamos nosotros es sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a la persona de Cristo. Cristo es la sabiduría, lo dice el apóstol en 1 Corintios. Dice que Él es nuestra sabiduría. Nosotros no necesitamos ser inteligentes, necesitamos ser sabios. Ustedes saben que hay muchos predicadores que son inteligentes, pero no son sabios. Hay muchos hermanos que son astutos, inteligentes, son buenos negociantes, son personas profesionales muy listas, pero no tienen sabiduría. Y una cosa es ser astuto y otra cosa es ser sabios. Nosotros le debemos de pedir a Dios que nos dé sabiduría, y por eso Pablo oró por nosotros, porque después de la sabiduría viene la revelación. Después de la sabiduría, Dios puede abrir nuestros ojos para que nosotros alcancemos a ver su economía divina. Nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos revelación, porque la revelación viene después de la sabiduría, porque la revelación es corrernos el velo, es para que podamos ver con toda claridad lo que Dios se ha propuesto para nosotros. Ninguno de nosotros va a conocer todo lo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí si Dios no le abre sus ojos, si no le da un entendimiento correcto de lo que Él se ha propuesto hacer a través de nosotros. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. ¿No te gozas, hermano? Yo me gozo con el hecho de saber que tengo un espíritu de sabiduría y de revelación y que mis ojos han sido abiertos. Muy bien, entremos a otro punto. Dice que nosotros debemos de orar para que nuestros ojos sean alumbrados en el pleno conocimiento. Leamos de nuevo. Dice el 17:
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros podemos tener habilidad de conocer las cosas espirituales. O sea que hay hermanos que son habilidosos para conocer las cosas espirituales. Pero además de eso necesitamos revelación. Porque nosotros necesitamos el pleno conocimiento de Dios. Solo imagínate esa palabra, pleno conocimiento. El conocimiento total. Nosotros tenemos que conocer a Dios totalmente, hermanos. Por eso se recuerdan que les dije que yo he orado siempre pidiéndole a Dios que nos revele todo lo que podemos recibir aquí en la tierra. Yo le he dicho, Señor, yo quiero que tú me reveles todo lo que un hombre puede conocer en el tiempo que yo estoy existiendo. Señor, dame a conocer todas las cosas que tú quieres que yo sepa para que las predique, porque yo no me quiero morir ignorante de cosas que tú has preparado para nosotros para este tiempo. No quiero caminar a ciegas. Aleluya. Los ojos de nuestro corazón, hermano. Dios puede abrir los ojos de nuestro corazón. ¿Sabías tú que tu corazón tiene ojos? O sea que muchas personas no se han preocupado por ver. Ellos están conformes a veces con lo poquito que saben, pero Dios quiere que nosotros seamos gente de ojos sanos, de ojos abiertos. Leamos un versículo, leamos Apocalipsis 3:8, porque allí cuando se habla en ese libro que es la conclusión de la palabra del Señor, ahí se nos habla de los ojos. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora fíjate pues, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero mira lo que les dice a los de esta iglesia. Él al final les dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea que cuando nosotros vemos al final de la Biblia, nosotros nos damos cuenta que el Señor nos ha dado la bendición grande de que nosotros podamos oír la voz del Espíritu. Porque al oír la voz del Espíritu, nosotros podemos ser abiertos de nuestros ojos. Y Dios quiere restaurarnos de la vista. Al final de la Biblia también dice que compremos colirio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestros ojos estén bien abiertos para ver todo su propósito. Dios se ha propuesto de que nosotros tengamos ojos muy sanos para poder ver su propósito. Ese es el objetivo del mensaje de este día, que tú tengas ojos abiertos para poder ver el propósito divino, pero eso no va a suceder si tú no oras. Pablo oró, claro que la oración de Pablo Dios se la contestó, porque Dios a través de todas las edades ha ayudado a muchos hermanos para que puedan ver. Y nosotros estamos ahora en este tiempo que hay tanta oscuridad, y Dios quiere que nosotros aprendamos a ver. Y solo vamos a ver si le oramos y le
Decimos, Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender tu propósito, tu propósito. Pablo siempre procuró desempeñar bien todo el propósito de Dios. Y él procuró también dar el consejo de la palabra del Señor. No se te olvide, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si Dios te alumbra tu entendimiento, tú vas a poder ser una persona que entiende lo que Dios se ha propuesto lograr a través de ti. Me recuerdo que hace años leí un libro que escribió el hermano Watchman Nee, y es un libro que se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Y él allí menciona que de la única manera que nosotros podemos ser predicadores de la palabra de Dios que no erran el blanco es cuando nosotros somos personas puras, cuando nosotros somos las personas que tenemos una conciencia limpia. Mira, esto va relacionado porque en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, estamos en el tema, estamos en el abrir de los ojos de nuestro entendimiento. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces es muy importante que nosotros los predicadores tengamos un corazón limpio, porque con un corazón limpio, de acuerdo a la pureza de la palabra, uno tiene ojos abiertos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces está diciéndote que si nosotros somos las personas que tenemos un corazón limpio, tenemos una conciencia limpia, tenemos una conciencia pura, entonces para nosotros va a ser muy fácil predicar el Evangelio, porque entonces tenemos los ojos abiertos, podemos ver a Dios. No es que tú vas a verlo físicamente, sino que puedes ver lo que se está formando en ti. A medida que tú eres puro, a medida que eres una persona irreprensible, entonces Cristo se está viendo en ti, y entonces no solamente vas a tener una mente sobria, sino que vas a tener una actitud amorosa y vas a estar con una voluntad sumisa. Mira bien lo que estoy hablando. Estoy terminando con este pensamiento, que nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad sea toda ella sumisa a Dios. Estamos hablando de nuestro corazón. Nuestro corazón sumiso a Dios, nuestra mente va a ser sobria porque es nuestra inteligencia. Nuestra actitud, que son nuestros sentimientos, van a ser sentimientos amorosos para la obra de Dios y para los hermanos y para la gente. Y vamos a tener una voluntad sumisa. ¿Por qué? Porque vamos a querer hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Eso es un alma rendida. Vamos a rendir totalmente nuestra alma. Así es que, mis amados, en el mensaje de hoy, la carga, vuelvo a repetirla, es de que Dios alumbre nuestros ojos para que tengamos un entendimiento correcto, y entonces vamos a poder entender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Así que en el próximo mensaje vamos a profundizarnos más en el versículo 17 y 18. Por hoy, oremos. Padre, gracias porque nos has concedido avanzar un poquito más en los versículos 17 y 18 del capítulo 1. Nos has ayudado a entender un poquito más que teniendo nosotros en nuestro espíritu el espíritu de sabiduría, teniendo la sabiduría en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu se vuelve un espíritu de sabiduría con la vida que tú has puesto en él, que es tu vida misma, y tú eres nuestra sabiduría. Pero luego dice que debemos orar para que no solo tengamos el espíritu de sabiduría, sino que de revelación.
La revelación tiene que ver con correr el velo, con dejarnos ver tu propósito, y para que nosotros podamos ver tu propósito, nuestros ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, tienen que ser abiertos. Padre, gracias porque sabemos que tú estás cada día abriendo más nuestros ojos para que nosotros te podamos ver. Bendice a todos mis oyentes en este día y, Señor, nos despedimos en tu precioso nombre. Gracias por todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.